pero tuvo un evento no programado que ahora está viajando, así que la idea es, nos pudo grabar la clase, que veamos la grabación y después se va a conectar cuando aterrice para las preguntas. Así que bueno, Santiago, no sé si quieres poner el video de Diego. Ahí está como 4 minutos adelantado. Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy el doctor Diego Caem, soy oncólogo clínico de La Rioja, vicepresidente de la Asociación de Argentina de Oncología, y antes que nada le pido disculpas por tener que haber grabado esta clase. La idea era darla en vivo, pero bueno, por un tema de viajes y de agendas, estaré en un aeropuerto, espero poder llegar para poder después preguntar, digamos, estar en la sesión de preguntas y respuestas. Si existiera una duda y no lo pudiera hacer, me pueden mandar un mail o, bueno, viene el doctor Manglio que puede contestar mucho mejor que lo podría hacer yo después de mi clase. Así que bueno, la idea es, voy a empezar a compartir pantalla para empezar a conversar con ustedes. Cáncer de pulmón, estadio 3. A ver, la idea es, eso es, ahí estamos. Creo que ahí estamos. Sí, sí. Está. Bueno, cáncer de pulmón, estadio 3, tratamiento definitivo. Nos vamos a centrar básicamente en estadio no quirúrgico, estadio 3, ¿sí? Aquellos tumores que vamos a definir que no van a tener una, por lo menos inicialmente, una posibilidad quirúrgica, ¿no? Estos son mis conflictos de intereses. Vamos a hablar de cáncer de pulmón no operable. Quiero decirle que lo más frecuente es el cáncer de pulmón no operable. Si uno ve las estadísticas, usted acá tiene estadio 1, 2, 3 y 4, tienen los datos de sobrevida. Fíjense en la sobrevida en estadio 3, la sobrevida en estadio 4, y fíjense en el porcentaje de diagnóstico. Fíjense en 40, estadio 4, 25% estadio 3, o sea, realmente el mayor porcentaje de diagnóstico en cáncer de pulmón son pacientes localmente avanzados o avanzados. Tengo que decirles que la realidad es que creo que cada vez vemos más estadios localizados, cada vez podemos operar más pacientes de adyuvancia o hacer neoadyuvancia en pacientes operados, con lo cual creo que esto después de la pandemia ha cambiado y habría que revisar bien las estadísticas. En lo personal estoy viendo más tumores localizados que veía años atrás. No es tan fácil la discusión de los tumores de estadios 3, ¿no es cierto? Porque existen, es un estadio muy heterogéneo, y vamos a ver que sobre todo los ganglios mediastínicos, sobre todo los llamados N2, generan gran discusión. En mi opinión, la discusión más importante que tenemos, o la discusión más difícil que tenemos de cáncer de pulmón, es estadio 3. Créanme, la mayor hora de discusión del comité de tumores, la mayor discusión con los cirujanos, la mayor discusión con los radioterapeutas, es poder definir bien qué paciente va a ir a una estrategia neoadyuvante para ir a una cirugía y qué paciente va a ir a una quimio-radioterapia concurrente más radioterapia. Entonces, esto que parece fácil, lo vamos a hacer fácil esquemáticamente en dos grandes escenarios. Un escenario de estadio 3 resecable de entrada y un estadio 3 no resecable. Y para que ustedes entiendan cómo empiezan a jugar los estudios clínicos dentro de todos los estudios, está el estudio IMpower 010, un estudio de adyuvancia, paciente operada, luego adyuvancia con quimioterapia, que saben que es el estándar, más inmunoterapia con atezolizumab. Está también el trabajo de pembrolizumab, que eso también hay que decirlo, en estadios localizados. Luego se
introduce el estudio Checkmate 816 con neoadyuvancia de quimio y radioterapia, que va a hablar el doctor Manglio posteriormente, y que hoy también se ha convertido en un estándar terapéutico, pero son pacientes operados, pero en un estadio 3, sobre todo ese 3A de N2, que pueden ser quirúrgicos, se solapa el estudio de Checkmate 816 con el estudio Pacific, porque el estudio Pacific eran pacientes irresecables, pero a elección del equipo quirúrgico, y esto hace que, bueno, hoy en los grandes congresos o en las grandes discusiones de los expertos en cáncer de pulmón se discuta mucho Checkmate 816 versus Pacific, pero entendiendo que este es un curso superior de formación, me parece que hay que tratar de aclarar, y me voy a definir básicamente en toda mi presentación al estudio Pacífico o alrededor del estudio Pacífico. Esto es fundamental, o sea, no existe ningún oncólogo que hoy no pueda tener conocimiento del TNM pulmonar y sobre todo de los ganglios mediatínicos. Créanme que esto es fundamental a la hora de clasificar y estadificar un cáncer pulmón, y esto mucho más si estamos hablando de un cáncer pulmón estadio 3. O sea, el conocimiento del anatómico del mediastino, no solamente cuando vemos una tomografía, cuando vemos un PET o cuando indicamos una mediastinoscopía, es fundamental a la hora de tomar decisiones correctas en cáncer pulmón. Y entonces hay que ver dónde está localizado el tumor y entender que están los N1, que son los ganglios ipsilaterales al tumor, los N2, que es la gran discusión. Fíjense si el tumor es derecho, como toda la estación 7, la estación 8, la estación 4, son N2, y ya N3 ya son ganglios contralaterales. Aquí sí que no hay punto de discusión, estos pacientes no son operables, por lo menos de entrada, y deberían ir, esto sí, N3, sin lugar a duda. Hoy lo estándar es quimio, radioterapia seguido de durvalumab. Y si el tumor es izquierdo, lo mismo, ¿no? N1, fíjense en los N2 y fíjense en los N3 contralaterales, ¿no? O sea que realmente, o los ganglios altos, ¿no? Que también se convierten en N3, supraclavicular ya sería un N3. Súper importante entender esto, súper importante la estadificación. Yo no soy cirujano, mi clase no va dirigida pero hay que entender que la gestión del mediastino es fundamental, y la mediastinoscopía, que es el método diagnóstico por elección, el gold estándar para estadificar el mediastino, y no el PET, ¿sí? El PET puede mostrarnos una captación a nivel mediastino, pero tiene que ser sí o sí confirmada. El PET no reemplaza la mediastinoscopía, que es el método de elección para estadificar, y la mediastinoscopía tiene puntos de calidad que deben ser medidos: cantidad, número de ganglios, número de muestras que se deben sacar, o sea, muestreo ganglionar que se debe hacer. O sea que la mediastinoscopía es sin duda la clave del cáncer de pulmón estadio 3. Y sí, el dolor de cabeza es N2, porque N2 son todos los tumores, hasta T2B, pero también los N3 o T3 o T4. Entonces los 3A, digamos, pueden ser T3, T4, N1, pueden ser N2, y acá se genera la gran discusión entre los que son 3A y estadios 3B. Diría que estadio 3B es prácticamente imposible para paciente que vaya a cirugía. Son pacientes que van a quimio y radioterapia de elección, porque son prácticamente todos N3 o algún N2, ¿cierto? Con un T grande. Pero los 3A son sin duda hoy para mí el punto de discusión más feroz que tenemos en los comités, ¿no? Sin duda. Y creo que son las decisiones más difíciles que hoy tomamos en oncología pulmonar, por lo menos. Hay que tener muy claro que no nos va bien, ¿eh? Hay que tener muy claro que no nos va bien. No nos va bien prácticamente hemos mejorado muchísimo en los estadios, pero todavía no curamos la mayoría de los pacientes que tratamos con cáncer de pulmón, y esta es una realidad. Es cierto que lo planificamos, es cierto que somos los que hacemos cáncer de pulmón, vemos todo demasiado positivo, pero cuando uno ve los números crudos, todavía nos falta, y nos falta mucho, y tenemos que mejorar. Entonces, la mejoría viene de la mano de la investigación clínica, como vamos al final, y viene de la mano de tomar buenas decisiones en el momento que debemos tomarlos. Diapositiva clave, ¿sí? La resecabilidad que decide el cirujano y la operabilidad que decide el médico multidisciplinario.
hay que entender, y ustedes deben entender, que son oncólogos en formación, que la única forma de tomar una decisión en el estadio 3 de cáncer de pulmón es con un equipo multidisciplinario evaluando la operabilidad del paciente, donde interviene el cirujano, donde interviene el intervencionista, donde interviene el neumonólogo y dices cuánto podemos pulmón sacar, cuánto no sacar, qué enfermedad, qué pulmón residual va a quedar, con qué función pulmonar va a quedar, el cardiólogo a nivel cardiovascular y el equipo multidisciplinario donde también participa el enfermero, donde también participa el patólogo se ha vuelto fundamental a la hora del mediastino, a la hora de la no adyuvancia ni hablar, y lo que es la enfermedad mínima residual, y la verdad que el patólogo es fundamental, el oncólogo radioterapeuta es fundamental, el intervencionista radiólogo, o sea, realmente un comité de tumores debe participar un equipo multidisciplinario para tomar esta decisión. ¿Por qué digo esto? Porque esto impacta en la sociedad global. O sea, uno de los mensajes que ustedes se deben llevar esta tarde es que el trabajo multidisciplinario mejora la sobrevida de los pacientes. Olvidémonos si tenemos durvalumab, olvidemos si no tenemos, olvidamos si no tenemos un CheckMate 816, olvidémonos de todo eso. El equipo multidisciplinario es lo que impacta en la sociedad global del paciente. ¿Sí? Entonces, es fundamental que entendamos esto, que se lo explicamos a todos los especialistas. El oncólogo tiene la obligación de manejar ese equipo multidisciplinario, ¿sí? De juntar ese equipo multidisciplinario que esté en La Quiaca o esté en el mejor centro de Buenos Aires. El oncólogo tiene que generar el espacio de discusión con los otros especialistas porque es el que entiende la patología global, desde su inicio, desde la base molecular hasta los finales de los días de un paciente con cáncer y con cáncer de pulmón marrón. Con lo cual, concepto fundamental que ustedes se llevan hoy a la casa, el equipo multidisciplinario impacta en la sociedad global de los pacientes. Me voy a basar mucho en este estudio, ¿sí? Que es el estudio Pacifics, que es un estudio en donde eran pacientes no resecables. Aquí está la gran discusión, porque el criterio de no resecabilidad lo decidía el equipo multidisciplinario y no había criterios de no resecabilidad suficientemente claros, y probablemente esta sea el solapamiento de los estadios 3A que se mezclaron y que hoy generan esa gran discusión entre y entre neoadyuvancia, cirugía adjuvancia o tratamiento definitivo. Pero eran estadio 3, tratados con quimio-radioterapia, concurrente o secuencial. Ya vamos a ver que había un 25% de pacientes que eran tratados secuencial, pero vamos a hablar 2 o 3 palabritas de eso, aunque es antiguo, creo que es importante que ustedes lo sepan. Y digamos, no tendrían que haber hecho por lo menos concomitantemente 2 ciclos de quimioterapia basada en platino y no haber progresado, ¿no? A su vez, todos los criterios básicos, y tenía tiempo para comenzar el durvalumab hasta 42 días de haber terminado la quimio-radioterapia, lo cual tiene su dificultad, ¿no? Y el tiempo es fundamental, y de hecho después se evaluó que cuanto antes empieza, si comienza antes de los 14 días, no es lo mismo que si comienza después de los 14 días, ¿no? La inmunoterapia como el durvalumab, ¿eh? Entonces los pacientes randomizados, durvalumab versus placebo, objetivo primario de estudio, fundamental que entiendan que es un objetivo primario de estudio. Cuando evalúen un estudio tienen que ver cuál es el objetivo, para poder entender después la estadística. PFS era el objetivo primario sobre vida global, y el estudio también tenía objetivos secundarios. Antes de llenarlos de estudios clínicos y datos clínicos, el estadio 3, que genera largas discusiones, es clave estadificarlo bien. Si no lo estadificamos bien, no podemos discutir absolutamente nada. Y para estadificar bien hay que tener en cuenta 2 cosas, básicamente. Primero, que hay que hacer resonancia magnética de cerebro. La resonancia magnética, aunque tengamos tomografía normal, ¿sí? La resonancia magnética de cerebro diagnostica hasta un 7% más de metales cerebrales asintomáticos que no lo hace la tomografía. Con lo cual, si no tengo contraindicación para hacer una resonancia, tengo que hacer resonancia magnética con gadolínea de cerebro. Fundamental. Segundo punto importante, ningún paciente estadio 3 puede ser tratado sin tomografía por emisión de positrones. No, bueno, pero yo estoy lejos, no tengo PET, mandalo. Subir un avión, se tomará un auto, pero el paciente tiene que hacerse PET para tratar un cáncer pulmón estadio 3. Es obligatorio porque tenés hasta un 30%, hay estadísticas hasta un 40% de estadios 4 en estadio 3 diagnosticados por los métodos convencionales como tomografía. Con lo cual, primer concepto,
equipo multidisciplinario. Segundo concepto, estadificar correctamente el estadio 3, y para eso requiere mediastinoscopía ni hablar, resonancia magnética de cerebro y PET-scan, ¿sí? Entonces, estos son los dos primeros conceptos que quiero que graben. ¿Qué hay de la historia, no? Ustedes, claro, la historia no la vivieron, como a lo mejor sí lo viví yo, aunque no soy tan grande, pero yo viví la discusión concurrente secuencial. Está claro que el tratamiento de quimio más radioterapia en el 3 es mejor que radioterapia sola, y eso hay innumerables estudios mucho más antiguos que estos, pero también está claro que el tratamiento de quimio más radioterapia concurrentemente tiene mejores resultados en metaanálisis, o sea, en varios estudios randomizados, que la quimioterapia secuencial a la radioterapia, ¿no? Y esto está demostrado. Con lo cual, hoy el ideal es comenzar con quimioterapia concurrente, aunque también vamos a hablar que el Pacific estudió la secuencialidad, y es verdad que muchos critican a estos trabajos como antiguos, y con los nuevos tratamientos hoy la secuencialidad no sería una cosa tan mal de hacer, digamos, porque hoy es como la discusión de cisplatino y carboplatino. También creo que ya es una discusión en donde con la biología molecular que tenemos, con los tratamientos que tenemos, probablemente estemos discutiendo todavía cosas antiguas. Mucho fracaso en estadio 3, esa es la realidad, mucho fracaso, mucho trabajo de consolidación con cetuximab, con MUNC, estudio que nosotros participamos, el estudio STARS, cuando yo era residente, 12 Taxel, o sea, todo lo que ustedes imaginen de radioterapia se le ponía, nada mejoró sobre el global, nada, todo fracaso tras fracaso en estadio 3, y por eso el estudio Pacific nos puso tan contentos por el resultado que tiene. Nos centremos en el estudio Pacific, de vuelta, pacientes no resecables, a seleccionar el investigador, que no habían progresado, o sea, el paciente tenía que hacer quimio-radioterapia, tomografía previa, quimio-radioterapia concurrente, otra tomografía, si el paciente no había progresado, vos lo randomizas durvalumab versus placebo, ¿no? Y esto fue así, hasta los 42 días tenías de tiempo de haber tenido quimio-radioterapia. Ustedes deben haber visto ya un paciente con quimio-radioterapia periodo 3, tiene su toxicidad, tiene su manejo, no es tan simple a veces recuperar al paciente. Endpoint primario del estudio, PFS y sobrevida global, los dos endpoints que les voy a mostrar hoy en esta clase. Voy a decir una obviedad, pero bueno, como son oncólogos en formación, es fundamental que ustedes evalúen los estudios clínicos y vean las ramas y vean que estén bien balanceadas las ramas, ¿sí? Esto es muy importante empezar a ver, o sea, yo no puedo tener estadio 3B 70% en placebo y 30% en durvalumab, o sea, tengo que este balanceo, que generalmente siempre en los estudios serios son prolijos, ustedes tienen que evaluarlo y detenerse a ver, ¿no? Que yo tenga un balanceo entre la rama, sobre todo cuando hay placebo, o la rama, no importa, la rama estándar versus la rama experimental. Esto es muy importante que ustedes tengan el ojo de empezar a verlo. Estadio 3A, en este estudio había un 52%, estadio 3B también había un porcentaje, escamosos, no escamosos, está claro. Otra de las cosas que a veces yo veo que, sobre todo en la segunda opinión, es como que los no escamosos sí, los escamosos sí. No. El estudio Pacific, el beneficio es cáncer pulmonar, no células pequeñas, independientemente de la histología. Había pacientes fumadores, había pacientes no fumadores, había de todo, digamos, en el estudio Pacific. Y también había, más, no voy a tocar la dosis de radioterapia, porque entiendo que eso es radioterapia, pero bueno, la dosis tiene que ser lo más óptima posible, y para eso hay que por lo menos superar los 54 grays como mínimo, ¿no es cierto? La realidad es que hay que tratar de llegar a 60 y algo. Hoy con el IMRT la verdad que se logra fácilmente. No soy radioterapeuta, pero los veo trabajar en mi equipo y veo que no se hacen muchos problemas por eso. Bueno, esto también es importante, ¿no? Inducción, dijimos la secuencialidad, no es lo mismo que la concurrencia. Bueno, el estudio Pacific tenía un 25% en sus ramas aproximadamente de inducción y luego quimio-radioterapia concurrente. El estudio no explica bien las causas, pero había pacientes de eso, y después a la mayoría hacía concurrencia con quimio-radioterapia. Hacer la inducción no te quita que después le sigas haciendo quimioterapia con la quimio-radioterapia, por eso ven ese 99.8% de quimio-radioterapia concurrente, pero había un 25% de pacientes que habían hecho inducción previamente.
Dato importante, la disposición de pacientes, o datos que a veces, bueno, completaron 12 meses de tratamiento, o sea, los 12 meses de durvalumab, el 49% de los pacientes. O sea, fíjense que no es un tratamiento simple. ¿Por qué discontinuaban el estudio? Discontinuaron el 51%, por decisión un 3%, por evento adverso un 15% y por progresión de enfermedad un 31%, ¿no? O sea que, digamos, es un tratamiento que el 50% lo termina, digamos, básicamente. 4 años de PFS, esto se hace para ver que hay un subgrupo que se beneficia sobre otro, fíjense, el varón que se benefician, más o menos que no se benefician, y tienen que recuperar platino, carboplatino en pulmón, 3A, 3B, escamoso, no escamoso, bueno, listo, chao. Independientemente, todos los subgrupos se benefician con el seguimiento de la quimio-radioterapia de durvalumab. Gran discusión con PDL1, pero una discusión que se creó después en este estudio post-hoc. El estudio preespecificó el valor de PDL1 de acuerdo a la plataforma de durvalumab, que no es la misma plataforma que estamos acostumbrados con el DAC o del pembrolizumab o del atezolizumab. Durvalumab tiene su plataforma de medición de PDL1 y lo tiene en valor de corte del 25%. Bueno, el estudio preespecificado con PDL1 fue el valor independiente. Después hizo un estudio post-hoc con otro valor de corte del 1% y se empezó a evaluar esto, ¿no? Que los pacientes que tenían menos del 1% no tenían un beneficio significativo con durvalumab. Un estudio, un dato que se sacó cuando se terminó el estudio, o sea, el estudio no fue creado estadísticamente para ese dato, pero se sacó ese dato posteriormente con la entidad regulatoria, la EMA lo hizo posteriormente, y de hecho en Europa no se aprueba el durvalumab en PDL1 negativo, súper criticable, de Solange Peter hasta Tony Mock, o no sé, toda la gente de España, todos los oncólogos de Europa sacaron una carta en la Annals of Oncology criticando esto, pero bueno, las entidades regulatorias son las entidades regulatorias. Objetivo primario del estudio PACIFIC, ¿sí? PFS, tiempo a la progresión, hazard ratio. Recuerden ver el hazard ratio. Acuérdense que el hazard ratio ve toda la diferencia en la curva. La mediana, si uno va a la mediana, es el 50%. La mediana de los pacientes tratados con durvalumab son 17 meses prácticamente, versus placebo 5.6 meses. Pero el hazard ratio, la diferencia en toda la curva, y este 0.55 significa que tenés un 45% de beneficio de los pacientes que hicieron durvalumab versus lo que hicieron placebo, ¿no? Cómo se aplana la curva en final es llamativo y esperanzador, ¿no? Con un 33.1% de pacientes que no progresaron después de 60 meses. Muchísimo para lo que estamos acostumbrados, pero después voy a terminar diciendo que todavía hay un porcentaje muy grande de resistencia, sobre todo primaria, como pueden ver acá, y secundaria, como pueden ver acá, como dice el cursor, que es para discutir. Sobrevida global, otro endpoint muy perseguido por todos, digamos. Fíjense en la mediana de durvalumab, 47.5 versus 29, un hazard ratio de 0.72. Eso quiere decir que realmente tengo un 28% de beneficio en su vida global a 5 años, más del 40%, un 43% de pacientes vivos a 5 años, estadio 3, ¿no? Realmente un número súper positivo, que entiendo que hay que mejorar, que no es la perfección, pero para lo que estamos acostumbrados, realmente un número espectacular. La toxicidad hay que saberla, hay que conocerla, no hay mucho tiempo para hablar de toxicidad. El durvalumab, la quimio-radioterapia produce toxicidad, el durvalumab también, como todo de inmunoterapia, inmunomediados, no inmunomediados. Probablemente una de las cosas que más temor se tenía en un primer momento era la toxicidad pulmonar, la fibrosis pulmonar que podía existir en los pacientes que eran tratados con radioterapia y después de durvalumab, ¿no? La verdad que grado 3, grado 4 es muy perceptible, está muy estudiado la neumonitis en el estudio PACIFIC, realmente muy estudiado. Conclusión del estudio PACIFIC,
cambiar la práctica clínica y hoy los pacientes TIO 3 no resectados, el estándar terapéutico es quimio-radioterapia seguido hasta los 42 días de durvalumab por 12 meses. ¿Sí? Esto es la conclusión que ustedes deben saber, porque hoy el estándar terapéutico en cáncer de pulmón, independientemente de la histología, sea epidermoide o sea adenocarcinoma, e independientemente del valor de PDL1. De hecho, pueden no medir PDL1 y que el paciente entre, ¿no? Siempre es recomendable medir la biología molecular, pero no va a cambiar la conducta en estadio 3. Por supuesto, la discusión del estudio de los subgrupos post-hoc, que fue post-estadística, ¿no es cierto? Y este dato de no valor positivo en percepción global, que hizo que las entidades regulatorias, bueno, nada, pero por supuesto que esto fue muy criticado, como le digo, en esta revista. El déficit de los pacientes no se conocía el estado de PDL1, porque no estaba preespecificado. El valor era de la pre-quimio-radioterapia y no de la post-quimio-radioterapia, y esto también puede alterar el valor del PDL1, la expresión de PDL1, con lo cual, bueno, nada, entramos en esa gran discusión. Como digo siempre yo, la vida es fácil y la hace difícil algunos. Otra de las cosas que llaman mucho la atención y que yo siempre lo puse como, siempre lo dije, ¿no? Qué bien que le fue la rama control del Pacific. La verdad que la rama placebo le fue súper bien, ¿no? Si uno se pone a ver la rama, y las ramas están, a diferencia de las otras ramas de quimio-radioterapia sola, de otros estudios de observación, ¿no es cierto?, con docetaxel, otros estudios de varias líneas terapéuticas, la verdad que 28.7 de mediana de mediana ciudad global es alto para placebo, ¿no? Ya llama la atención, nunca se había visto ese número, probablemente la radioterapia haya mejorado, bueno, habrá que buscar datos, ¿no? Pero esto hace mucho más fuerte al dato de durvalumab en consolidación, si se quiere, para usar. Secuencial, concurrente, bueno, tanta discusión en esto, se creó un estudio, el estudio Pacific 6, que evaluó seguridad y eficacia de durvalumab después de tratamiento secuencial de quimioterapia y quimio-radioterapia, a ver qué realmente pasaba, ¿no? La verdad que si uno, bueno, por supuesto, el background del estudio era justamente por todos los datos que se tenía, se veía si era inferior o no inferior la secuencialidad a la concurrencia y se evaluaba también tolerabilidad del estudio para evaluar. Y otro dato importante del Pacific 6, que en teoría, digamos que nos va a dar datos, es Performance 2, que también puede ser un dato importante de evaluar, ¿no? Cuando uno ve la incidencia de efectos adversos en la secuencialidad, no difiere de la concurrencia, o sea, hace quimioterapia previa y después hacer quimio-radioterapia y después hacer durvalumab, no hay diferencia, en realidad es que no hay diferencia. El durvalumab, el beneficio de durvalumab y la conclusión del estudio es que el beneficio de durvalumab es independiente de si es secuencial o es concurrente, con lo cual no hay que hacerse mucho los rulos si hay secuencialidad, porque el paciente se quimioterapia primero, porque la radioterapia la tenemos muy lejos, porque da un turno muy allá, porque es un paciente público. Bueno, a ver, se puede hacer quimioterapia, pues quimioterapia, el paciente debería lo mismo a través del Pacific 6, recibir durvalumab porque el paciente se beneficia de la misma manera, y esa es la conclusión básicamente, ¿no? O sea que la conclusión. Mucho de durvalumab de vía real también, confirmando los datos de estadio 3. Ustedes saben que la FDA y la entidades en general están insistiendo con los estudios de vía real. Los estudios de protocolo son súper específicos, 18.000 criterios de inclusión, 22.000 criterios de exclusión. El paciente te queda afuera porque tuvo una creatinina de un valor un poquito más arriba, una bilis que estaba el paciente, se comió un asado el domingo, le subió la bilis y listo, chao, el paciente dentro del protocolo. Y eso, lo que hacemos protocolo lo vivimos constantemente, súper estricto. Y entonces después están los estudios de vía real que muestran un poco más lo que sucede. Y lo bueno de durvalumab es que los estudios de vía real confirman los estudios de fase 3. Concepto fundamental para entender como oncólogo de información. Los estudios de vía real, si el estudio de fase 3 da negativo, aunque un estudio de vía real, hicieron creer en mama,
daba positivo, no tiene eficacia, ¿no? El estudio de vida real es para certificar o para terminar de definir lo de un estudio fase 3 positivo, pero si un estudio fase 3 dio negativo y se acabó la discusión. No hay estudio de vida real positivo frente a estudio fase 3 negativo, ¿no? Eso tiene que quedar claro para ustedes sobre todo y no dejarse engañar. Bueno, nada, ¿no? Discusión N2, N3, 3A, como dijimos, equipo multidisciplinario, creo que la verdad eso ya lo hablé mucho. Quiero ir a las guías, quiero que ustedes entiendan como médico de formación que posterior a la quimio, radioterapia concurrente, hayan hecho o no secuencialidad, el paciente tiene que ir a durvalumab, y esto es categoría 1A, indiscutido, con beneficio en su vida global, con beneficio en PFS, con beneficio en su vida global, y nadie puede discutir que este es el estándar terapéutico del estadio 3. La historia nos muestra de ese 10% de mejoría, aún con el de hoy, estamos felices, estamos contentos, todos son buenísimos, pero no nos va del todo bien, o sea, todavía hay mucho para mejorar, y entonces les quiero explicar para dónde va la investigación, o para dónde van los nuevos resultados. Primero, en empezar a poner la inmunoterapia desde la radioterapia, lo cual tiene mucho de racional, por lo que es la liberación de neoantígeno y por lo que es la activación y el calentamiento del tumor, si se quiere. Estudios con ateso, en donde hacen quimio-radioterapia concurrente, y quimio-radioterapia concurrente más ateso, luego consolidación y luego mantenimiento. O sea, fíjense esta discusión que estamos, ¿no? Hacemos neoadjuvancia, después hacemos quimio-radioterapia, después hacemos adjuvancia, probablemente juntemos todo, ¿no? Y se junte todo. Este estudio con pembrolizumab también, estadio 3A, estadio 3B, pembro, paclicarbo, pembro, protexet, cisplatino, después ponemos la radioterapia con el pembro más la quimioterapia y después seguimos con el pembro, ¿no? Un poco como para que vean por dónde va. Buenos datos, la verdad que buenos datos, en escamoso, la verdad que estamos participando en el estudio fase 3 con rama de tratamiento, y la rama hoy comparativa es quimio-radioterapia más durvalumab. Pero estas nuevas ramas de inducción de inmuno con la quimio-radioterapia y la adyuvancia, entre comillas, son los estudios que se vienen. Con nivolumab pasa exactamente lo mismo. Otra cosa es, nada, ¿no? Como dijimos, este 33%, o sea, todavía hay mucha resistencia, todavía hay 2/3 de los pacientes que tienen resistencia primaria o secundaria, o sea, todavía tengo más de la mitad, mucho más de la mitad, 2/3 de pacientes que no van bien, que progresan, que tienen resistencia primaria o secundaria, entonces probablemente acá haya otras cosas para mejorar, y es acá donde se está agregando nuevas drogas. Hay muchos estudios acá, el estudio COAX es uno de los estudios donde está la rama estándar de durvalumab, discutido, norma estándar, y después ponemos durva-alectumab o durva-manolizumab, ¿no es cierto?, con buenos datos. Fíjense en la curva, el durvalumab va por abajo con ese porcentaje acostumbrado, pero fíjense que bien las curvas de las combinaciones con toxicidad importante igual, ¿no? Son estudios que hay que evaluar bien la toxicidad y la tolerabilidad. Pero probablemente, ¿qué quiero decir con el mensaje? Que probablemente durva se le agregue otra cosa, o digamos los tratamientos vayan por el lado de las combinaciones. Gran discusión con EGFR, la verdad, si está apuntado o no está apuntado, datos retrospectivos daban a entender en quimio-radioterapia versus quimio-radioterapia más durvalumab alguna diferencia, pero la verdad no muy clara. Si hacíamos inhibidor de EGFR, parecía que los pacientes le iba mejor. Salió publicado hace muy poquito un breve reporte de un subgrupo PODHOC, o sea, un estudio que no tiene la fuerza estadística, en donde se ve la PFS y la seguridad global de los pacientes mutados, tratados con durvalumab, y como pueden ver, durvalumab 11 meses, placebo 10.9, durvalumab 46.8, 43, no son significativos los datos, pero el propio estudio te dice que los datos deben ser interpretados con cautela por el pequeño número de pacientes. Con lo cual hoy, la verdad que hoy un paciente mutado debería recibir su quimio-radioterapia concurrente, aunque sabemos que la inmunoterapia no tiene gran mejoría, por lo menos inmunoterapia monodroga en EGFR. Por supuesto que lo mejor, siempre es un estudio clínico, cuando no tenemos una definición, el estudio Laura
es un estudio que hace su consolidación con osimertinib versus placebo, después quimio-radioterapia, o sea, lo mismo hacen pacientes quimio-radioterapia y después hacen osimertinib en mantenimiento. Hay algunos estudios de igual, es todo un capítulo que fue a estadio 3, no la quise hacer tan larga, y hay estudios de consolidación, pero ninguno de esos estudios me mostró mejoría en seguridad global hasta el día de hoy. Para terminar y para concluir y para realmente tratar de dejar un mensaje, la correcta estadificación sigue siendo la clave a la hora de decidir tratamiento. Estadio 3, esto es fundamental, estadificar bien al paciente con estadio 3. El paciente estadio 3 no resecable, el estudio PASIF, es positivo en seguridad global y es estándar terapéutico independientemente del PDL1, independientemente de la concurrencia o secuencialidad, independientemente del PDL1 y de la histología, que es decir, epidermoide o no epidermoide, el paciente debe recibir rama pacífica, o sea, quimio-radioterapia más durvalumab. No hay estudios comparativos de neoadjuvancia definitivo, todos son conclusiones, todos hablamos de la diferencia. Yo no quise poner curvas, pero me encanta poner la curva del Checkmate 816, me encanta poner la curva del Pacific, me encanta discutir sobre eso, pero bueno, no hay ningún estudio que concluya sobre eso. En mi opinión, la decisión de neo y tratamiento definitivo sigue siendo la decisión más difícil en cáncer de pulmón. Repito, para mí discutir estadio 3, sobre todo N2, sigue siendo muy difícil de discutir. Requiere de mucha interdisciplina realmente, que no siempre es fácil de lograr, y una vez que lo lograron hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Por falta de tiempo no hablaremos de enfermedad mínima residual, que creo que va a tener algún rol futuro cercano a mi opinión, puedo equivocarme, en donde podemos evaluar el ctDNA circulante en sangre, y de acuerdo a ese clearance que se logra o no, hacia limpieza del ctDNA, para mí vamos a tener diferencias y probablemente podamos seleccionar mejor qué paciente hacerle más tratamiento, durvalumab solo, o durvalumab con algo más, qué paciente hacer quimio-radioterapia y nada más. Bueno, este es sobre el estudio de rituximab en adjuvancia, el Empower 010, pero bueno, creo que esto tiene, no hoy, para nada, hay gente que no opina como yo opino que el ctDNA va a tener un rol futuro, y sobre todo en adjuvancia y en estadio 3 me parece que va a tener un rol definido. Única forma de avanzar, estudios clínicos, ustedes son oncólogos de información, deben entender que es un estudio clínico, tienen que estar a favor de los estudios clínicos, tienen que tratar de participar en estudios clínicos como investigador, como data entry, como lo que sea, para que en el futuro estén formados en hacer estudios clínicos. La Asociación Argentina de Oncología está convencida que debemos dar formación en estudios clínicos. Hemos tenido una asociación estos últimos años con el grupo cooperativo GAICO, y en estos momentos se está cursando un curso de investigación clínica con varios módulos que ha sido un éxito, y hemos tenido tope de inscriptos, pero seguramente haremos, los que no estén participando, vamos a hacer una segunda edición, y me encantaría que ustedes puedan participar y puedan entender que el estudio clínico es lo que nos va a ayudar a avanzar en la oncología. Muchísimas gracias, y ruego que llegue mi avión para poder conversar con ustedes y responder las preguntas, y si no, mi gran amigo y respetado doctor Manglio lo tendrá que hacer. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bien, bárbaro. Justo ahí vi que estaba Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Justo, bueno, Diego dejó grabada su presentación. Probablemente deba seguir en vuelo, pero bueno, nada, la verdad que estuvo muy buena su clase. Si podemos aprovecharte, Tomás dejó una pregunta en el chat, que él quería saber tu opinión de qué estrategia usarías en un paciente estadio 3 inoperable, que tengas el dato de que sea EGFR remutado. Supongo si le agregarías durvalumab
o si crees que no tiene beneficio en estos pacientes. Sí, es una buena pregunta. Yo pienso que no tiene beneficio en estos pacientes. Esa es mi posición. No estoy cerrado, o sea que algún paciente creo recordar que lo usé. O sea que es algo, me parece que es para charlar con el paciente. La evidencia del Pacific incluyó a estos pacientes, pero hay evidencia retrospectiva que parecería, y de la vida real, prospectiva, pero de la vida real que parecería que no se benefician, y tiene toda la lógica de los pacientes con eje femoral mutado metastásico que no se benefician de la inmunoterapia, con lo cual me parece que es agregarle toxicidad sin ningún beneficio. O sea que en principio te diría que no lo uso. Perfecto. Y después Miguel ahí Martín pregunta si en un paciente que está haciendo Pacific y progresa durante el mantenimiento con durvalumab, si tu primera línea sería quimio inmuno o quimio sola. No, digamos, si progresa con durvalumab o ensayo clínico, que sería lo más recomendable. Si no, tenés que considerar que es resistente, dependerá quizás un poco el tiempo, la progresión, si bien no es como células pequeñas, que si pasan 6 meses del platino, pero bueno, uno podría pensarlo de esa manera. Desde el punto de vista, digamos, académico, la conducta sería suspender la inmunoterapia y hacer un tratamiento con quimioterapia. En la práctica, bueno, según el tiempo que pasó ya te digo, primero ensayo clínico, me parece que ese tiene que ser el reflejo, y lo que salga de ahí es un intento. Uno podría agregarle quimioterapia a la inmunoterapia y hacer quimioinmuno, pero sería algo fuera de lo estándar y, bueno, de algún modo habría que explicarlo o justificarlo, pero en principio es quimioterapia. Bien. Nosotros creo, por lo menos en mi hospital, tenemos abierto el ensayo clínico, que es un fase 1, que es para pacientes progresados a inmunoterapia, sea en estadio 3 o en estadio 4, que se usa una molécula nueva. La realidad que cuando uno ve, por lo menos puntualmente a los pocos pacientes que incluimos, es un subgrupo que tiene bastante mal pronóstico, pero bueno. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Sí, ahí uno podría pensar, viste, que también ustedes tenían abierto en segunda línea progresado a inmuno con ipilimumab, también es otra, digamos, uno podría pensarlo por ese lado. Sí, ya digo, no es estándar, no eran pacientes que fuesen incluidos en ensayos clínicos, con lo cual no tenemos la respuesta. Uno en el consultorio a veces hace cosas artesanales, pero el primer reflejo es ensayo clínico, el segundo es quimioterapia. Lo que salga de ahí no sería práctica estándar, digamos. Bien. ¿Alguna más tiene alguna otra pregunta? Luis, yo te hago una consulta. Entendiendo que el Durva es el estándar hoy en día, pero teniendo en cuenta quizás los problemas que hay de accesibilidad, por lo menos en el ambiente público, inclusive hoy en día no está ni en el Vademecum de PAMI, si uno hace un tratamiento de consolidación y con buena respuesta y tenemos sucesivos rechazos a la medicación, si planearían hacer una consolidación con Pemetrexed, por ejemplo, en un paciente con adenocarcinoma con mutaciones driver negativas, o ese paciente pasaría a controles. Sí, no sé, Luis, si vos querés, pero digo, No, el Miguel, por mantenimiento, favor. el mantenimiento Una con vergüenza que... no, el que mantenimiento con Pemetrexed en estadios 3 no demostró beneficio. Eh, sí se ve, quizás antes más, que algunos en la práctica lo hacían. Quizás una manera de entenderlo era que el que lo hacía entendía que había hecho una primera línea, porque muchas veces los estadios 3 irresecables se incluían en primera línea. El Pemetrexed demostró beneficio en el mantenimiento, pero no es parte del estándar de tratamiento de un estadio 3 al que le haces quimio-radioterapia. Lo que sí le podrías hacer es 2 ciclos más de quimioterapia con platina y Pemetrexed como consolidación, que eso sí podría ser una opción.
pero el mantenimiento después de quimio-radioterapia definitiva en estadios 3 no es un estándar, digamos. Bien. Gracias. Solo si podía agregarte, sí, PAMI pasa eso, digamos. Yo creo, no sé, Miguel, vos qué opinas. Yo tengo puntualmente una paciente que le hizo un recurso de amparo a PAMI y se lo ganó. En esta paciente un poco le insistimos a PAMI porque tenía PDL1, era alta expresora de PDL1, y eso un poco nos llevó a insistir con la obra social y le terminó ganando el recurso de amparo. No sé, Miguel, si para vos es importante tener el dato del PDL1 en estadio 3 que le vas a hacer tratamiento definitivo. Sí, yo te diría que es importante particularmente en esos pacientes. El beneficio del durvalumab en estadios 3, digamos, el estudio es positivo para toda la población, que incluye todos los PDL1, o sea que el resultado final es ese punto. Sin embargo, en Europa, la EMA lo aprobó solo para los pacientes con PDL1 positivos, porque el subgrupo le pidió a los organizadores, digamos, a Astra, que demuestren o que hagan un estudio POSOC sobre los pacientes según la expresión de PDL1. Y los que tenían expresión de PDL1 de 0 no se beneficiaban, y el análisis que había mostrado Astra era para el subgrupo de pacientes que tenía menos de 20 o 25% y más de 20 o 25%, no recuerdo bien. Y entonces en ese subgrupo de pacientes sí se benefician, pero el beneficio estaría dado por los pacientes PDL1 positivos, no por el subgrupo de 0. Entonces finalmente la EMA aprobó. Eso generó un montón de críticas, porque el estudio no estaba diseñado para responder esa pregunta. Entonces, digamos, no está mal indicarlo en pacientes con PDL1 negativo. Ahora, si la paciente tiene PAMI, no tiene acceso, lo tiene que pagar el paciente, o tiene que hacer un recurso de amparo, o tiene que hacer algo que va a implicar un esfuerzo extra, bueno, yo lo relativizo, digamos, sí, el beneficio probablemente en ese grupo de pacientes o no existe o es bajo la probabilidad de beneficio, entonces no entraría en un camino ni de que lo pague el paciente ni de recurso de amparo en un paciente que es PDL1 negativo. Si tiene otra obra social que lo cubre, no está mal indicarlo y ya está. Un poco por qué indicarlo, bueno, porque hay un montón de críticas o comentarios a favor del uso. Por ejemplo, que las muestras, en el caso del Pacific, las muestras se tomaron antes de hacer quimio radio y después durvalumab, y sabemos que la quimio-radioterapia puede cambiar la expresión del PDL1, entonces, bueno, también sabemos que el tumor es heterogéneo, si vos biopsias 2 veces el mismo tumor, puedes tener distinta expresión del PDL1. Bueno, hay una cantidad de variables que te hacen pensar que quizás hay un subgrupo de pacientes con PDL1 negativo que sí se benefician, y ante la duda uno podría utilizarlo. Pero si no tenés acceso a la droga y tenés PDL1 negativo, yo me quedaría tranquilo si no lo recibe. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bien, voy a admitir a todos, hay un montón de gente en la sala de espera. Ahí justo entró Diego. Bien. Miguel, si quieres ahí compartir tu pantalla. Vale. Bien. Muy bien, entonces Doctor, a mí me toca hablar de... Bueno, yo soy Manglio Rizzo, por si no me conocen, soy médico oncólogo del Hospital Austral. Y me pidieron que hable de cáncer de pulmón, no células pequeñas, neoadyuvancia específicamente. Entonces, los temas que me planteaba hablar en estos 40 minutos, digamos, son un poco darle vuelta a lo que son los estadios 3, que bueno, un poco lo planteaba Diego al final de su charla, es un escenario súper interesante y controvertido, en el sentido de que uno tiene distintas opciones de tratamiento. Entonces, en ese sentido, cómo aproximarnos a los estadios 3, y básicamente trato de plantear, de dar mi respuesta al menos,
a 4 preguntas que son: ¿cómo definimos la resecabilidad? Porque tiene impacto en la decisión de la neoadyuvancia. ¿Por qué neoadyuvancia? Si es neoadyuvancia, ¿qué esquema? Y cómo restadificarlo. Son como 4 preguntas que me parecían prácticas que pueden guiar en la decisión del tratamiento de estos pacientes. Entonces, en primer lugar, en cuanto a los estadios 3, estas figuras me sirven para plantear que son, digamos, los pacientes con estadios 3 son un grupo heterogéneo de pacientes. Involucra a pacientes con tumores chicos, pero con más compromiso ganglionar. T1 N2, por ejemplo, sería un estadio 3A, según la octava clasificación. O un T4N0, es decir, sin ganglios ni mediastinales ni iliares, pero sí un tumor grande o con compromiso de la pared. Un T4 también es un estadio 3A, o sea que, bueno, y así los estadios 3B y 3C, pero básicamente el concepto es que vamos a hablar de neoadyuvancia en estadios 3, pero los estadios 3 son un grupo heterogéneo, eso es una complejidad, ¿no? La siguiente complejidad es que aún dentro de los estadios 3A también hay diferencias y hay distintas posibilidades de tamaño, de compromiso local y de compromiso ganglionar. Y que hace que los pacientes sean diferentes. Y esto, bueno, se explica porque la estadificación, si bien tiene en cuenta el tamaño de los tumores y el compromiso ganglionar, lo que trata de hacer es de dividir a los grupos en poblaciones según su pronóstico. Y entonces, bueno, así como el tamaño y los ganglios, compromiso ganglionar dan un pronóstico, entonces, bueno, la mezcla a veces o por más tamaño y menos compromiso ganglionar, o a la inversa, o las dos cosas, bueno, hace que sea una población heterogénea, básicamente. El otro dato que le agrega complejidad a esto, o que está bueno tener en la cabeza, es que algunos de los trabajos que vamos a mencionar tienen en cuenta la séptima edición del TNM, ¿no? Para clasificar a estos pacientes, y otra, la octava. Entonces, hay algunas diferencias. Yo ahí en negrita están remarcados los cambios de estadificación. En negrita está según la octava clasificación, y entre paréntesis según la séptima, pero en el recuadro que yo hice remarco particularmente lo que a nosotros nos interesa hoy, que son los estadios 3, y si bien entre paréntesis, por ejemplo, en el renglón que dice la séptima clasificación, T3, no sé si se ve, hay una manera de que se vea el puntero, vamos a ver si lo consigo. Sí, ahí ven el ratón, ¿no? ¿La flechita? No. Sí, perfecto, se ve. Bueno, perfecto. Entonces acá lo que era un T3 en la séptima, en la octava es un T4. ¿Y eso en qué resulta? En que lo que era clasificado como un estadio 2B ahora es un 3A. Bueno, lo mismo se podría repetir en distintas situaciones, de 3A pasa a 3B. ¿Qué quiero decir con esto conceptualmente? ¿Qué quiero transmitir? Primero, que los estadios 3 son un conjunto heterogéneo de pacientes, tumores chicos más compromiso ganglionar y tumores grandes menos compromiso ganglionar, o sea que son distintos pacientes, pero además, entre la octava octava, entre la séptima y la octava clasificación, hay en algunas situaciones cambios de estadios que pueden impactar, o hay que tenerlos en cuenta a la hora de interpretar los estudios que vamos a ver. Entonces, de manera así esquemática, como para situarnos en el contexto, podemos pensar en los distintos estadios y cuál es la conducta, estadios 1 y 2, que no vamos a hablar ahora, pero básicamente es la cirugía, más o menos quimioterapia y más o menos inmunoterapia o inhibidor de estirosinquinasa. Y los estadios 3 es donde tenemos alguna división en cuanto a si vamos a un tratamiento definitivo, como planteé digo antes, con quimio-radioterapia, o podemos tratarlos como clásicamente se trataban los estadios 2, que son con la cirugía más o menos un tratamiento perioperatorio. Y en ese caso, quizás la pregunta que uno se tiene que hacer al pararse frente al paciente es si la patología es resecable o no. Algunos tratan de introducir el término potencialmente resecable.
para ver qué hacemos y si lo podemos seleccionar de algún modo, pensar si ese tratamiento es antes o después de la cirugía, que es lo que vamos a tratar de plantear durante esta charla. Este cuadro lo resume de otra manera, pero resalto sobre todo lo que es el tratamiento multimodal. Quizás en los tumores chicos, que serían en la parte izquierda de esta diapositiva, bueno, tumores periféricos, chicos sin compromiso ganglionar en las imágenes, la cirugía es, en principio, es la conducta indicada. Si incidentalmente encontramos un ganglio positivo, bueno, eventualmente habrá que hacer adyuvancia y ese es el camino. Pero en los tumores que con más compromiso, o porque son más grandes, o porque tienen compromiso ganglionar, la pregunta que uno se tiene que hacer es si es potencialmente resecable, y esa respuesta debería ser dada en un comité multidisciplinario planteando un tratamiento multimodal. Y esto es importante tanto para los que son potencialmente resecables como para aquellos que quizás uno podría considerar irresecable, pero en la discusión pueda surgir la posibilidad de transformarlo en resecable. Y eventualmente, a la inversa, un N2, que uno podría pensar que fuese potencialmente resecable, por algún motivo uno puede terminar, bueno, definiendo quimio-radioterapia. Con lo cual, lo que quiero transmitir con esta diapositiva es que es importante, clave, esencial, hoy por hoy, para tratar a los pacientes con cáncer de pulmón, particularmente a este subgrupo de pacientes de estadios 3, el comité multidisciplinario. Y las 4 preguntas que consideraba clave, o un modo de enmarcar esta charla, y que pienso que pueden ser preguntas prácticas que nos sirvan para definir el tratamiento de estos pacientes, es primero cómo definimos la resecabilidad. Después, si consideramos que es resecable o potencialmente resecable, cómo decido adyuvancia versus neoadyuvancia, qué esquema puedo utilizar, y finalmente cómo se restadifican los pacientes después de haber hecho un tratamiento neoadyuvante. Entonces, si vamos con la primera pregunta, ¿cómo defino si es resecable o no? Hay bastante escrito sobre esto y es un tema hiper discutido. Los pacientes de estadios 3, N2, quiénes son resecables y quiénes no son resecables. Bueno, hay, digamos, acá el planteo que se hace en este artículo es un poco, digamos, para plantear la complejidad del asunto, porque al final dice, bueno, la resecabilidad es algo que se define después de haber hecho, digamos, de haber hecho la resecabilidad, y tuviste resecabilidad completa o no. O sea que al final la definición previa de resecabilidad, más allá de que puede existir algunos criterios, es en realidad una definición post-hoc, o sea, después de haberlo hecho. Y eventualmente después de una resección puede hablar de R0, o si quedó con márgenes negativos, sin extensión extracapsular de los ganglios, si no hay evidencia de que puede haber diseminación local de la enfermedad, o márgenes comprometidos, que sería la inversa, un R1 o R2, o invasión extracapsular, que se considera como márgenes positivos, o sea, como una resección R1, o incierta si no se hizo una buena cirugía, por el motivo que sea, o los márgenes no son claros, o, bueno, o la linfadenectomía es insuficiente. Lo que quiero decir es que la definición de resecabilidad es compleja, más allá de los criterios clásicos de más de compromiso N2, más de una estación, o enfermedad Bulky, que también es una definición arbitraria de 3 centímetros, hablar de resecabilidad o irresecabilidad es complejo. Y eso se traduce, por ejemplo, en este gráfico, que lo que trata de mostrar es las diferentes recomendaciones de las guías en función de si los pacientes tienen enfermedad potencialmente resecable, y según la afectación ganglionar, ya sea multiestación, en distintos lugares, y que sea bulky o no bulky. Y según eso, las distintas recomendaciones de las distintas guías, en rojo están remarcadas la recomendación de ESMO. Pero si ven las distintas banderitas, son las distintas asociaciones o países que hacen recomendación de neoadyuvancia, de cirugía, de radioterapia, según el volumen de enfermedad y según el número o
o la cantidad de estaciones comprometidas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no solamente es difícil definir la resecabilidad, es difícil también, o es heterogénea la recomendación en función a esto. Y otro artículo que me parecía interesante mostrar, que estudia o que trata de poner de manifiesto esta dificultad para definir la resecabilidad, es este estudio que lo que hizo fue de manera ciega definir o determinar cuál es la estrategia conveniente en pacientes con un cáncer de pulmón en estadios 3N2, si la estrategia médica o la estrategia quirúrgica, y después plantear esa misma pregunta en un comité multidisciplinario serio no, ciego. Y hay heterogeneidad en las respuestas, sobre todo en el grupo de pacientes a los que se define que la estrategia quirúrgica puede ser la más conveniente. Bueno, después de analizarlo en el comité multidisciplinario, hay un buen grupo de pacientes, 8 de 20, a los que se les recomienda una estrategia médica, o sea, un tratamiento médico, quimio-radioterapia. En cambio, los que tenían una definición de tratamiento de quimio-radioterapia de inicio, bueno, fueron pocos los que se recomienda una cirugía. Más allá del número en particular, lo que quiero decir es que la evaluación multidisciplinaria es importante, es esencial, y muchas veces cambia la visión de las cosas y puede cambiar para un lado u otro la decisión de definir un estadio 3, N2, como quirúrgico o como candidato a quimio-radioterapia definitiva. Y bueno, esto es importante porque si lo definimos como potencialmente resecable o como resecable, bueno, ¿cómo decido después si esto es conveniente que vaya a adyuvancia o neoadyuvancia? Que es la siguiente pregunta que me quería plantear. Sabemos que la quimioterapia antes o después de la cirugía impacta en la sobrevida de los pacientes, es decir, que el tratamiento perioperatorio, ya sea antes de la cirugía o después, es una posibilidad. De la inmunoterapia alrededor de la cirugía también sabemos que es algo útil y que mejora. Hay datos in vitro o in vivo en modelos murinos, pero también ya tenemos datos clínicos que la inmunoterapia perioperatoria al menos impacta, no sabemos en sobrevida, pero en algunas otras variables que ya vamos a ver. ¿Cuál es la lógica que puede estar detrás o que está detrás de la neoadyuvancia y que hace pensar que puede ser una mejor opción? Bueno, es que primero da la posibilidad de hacer un tratamiento de la enfermedad micrometastásica y no demorarse después de una cirugía, y quizás que, bueno, con el tiempo que implica la recuperación de la cirugía, uno ya da de inicio un tratamiento de la enfermedad micrometastásica, y en ese sentido uno podría pensar que los pacientes que tienen un estadio de enfermedad más avanzado, bueno, podrían ser los que más se benefician. Eso hay que demostrarlo, pero es un poco la hipótesis que está detrás. Mejora la tasa de pacientes que pueden empezar un tratamiento sistémico, pensando en que la cirugía puede tener algún tipo de complicación o retraso, o que mejore la tolerancia al tratamiento. Nos puede dar información de las respuestas, o sea que podemos tener una evaluación in vivo de cómo respondió al tratamiento, sin que eso signifique que cambiar el tratamiento, o suspenderlo o intensificarlo sea mejor, pero por lo menos nos puede dar una información, y eso eventualmente nos puede dar también ideas para estudiar o información para analizar. Y también, que no, me parece que no es menos importante según mi modo de verlo, es que cada vez hay más información de que las cirugías generan de alguna manera un aumento de las células tumorales circulantes, y el tratamiento previo pienso que podría ser una buena estrategia para disminuir esa movilización de células tumorales que eventualmente pueden impactar en el pronóstico de los pacientes, que todavía no lo podemos asegurar, ¿no? Esto es como el planteo hipotético de por qué la neoadyuvancia puede ser útil. Bueno, ¿por qué la adyuvancia? Y bueno, un poco lo contrario en algunas cosas, más rápida la cirugía, es decir que, bueno, no le das tiempo para que progrese el tumor, no disminuís el riesgo de que tenga complicaciones perioperatorias en relación al tratamiento previo que pueda haber hecho.
Eventualmente podés prolongar el tiempo del tratamiento sistémico, si fuese el caso. También da más tiempo para elegir el momento de inicio del tratamiento sistémico, eventualmente el grupo de pacientes que pueda haber tenido alguna complicación o que lo necesite. Bueno, esto desde el punto de vista práctico, acercándonos un poquito más a la clínica, se traducen algunas cosas que hay que pensarlas, ¿no? Una es, bueno, que lo dice el sentido común, ok, no me operás, ¿qué riesgo tengo de que esto progrese? O sea, que un tumor que eventualmente era resecable, de repente se transforma en irresecable, podría ser un problema. Y la inversa es, bueno, también quizás puedes transformar una cirugía más grande, como puede ser una neumonectomía, en una cirugía más conservadora, podría ser un beneficio. Otras consideraciones son la funcionalidad pulmonar, o sea, cómo afecta, y cardíaca, cómo afecta el tratamiento sistémico eventualmente a las cirugías de este punto de vista, o sea, del funcional respiratorio o cardíaco, cómo afecta mi estado nutricional y la posibilidad de recuperación de la cirugía, y el estado psicológico podría ser también otra variable a considerar, que eso dependerá del paciente, cómo le impacta digamos, el estrés de no poderse operar o la tranquilidad de empezar un tratamiento sistémico previo, o sea que también todo depende de cómo plantee una de las cosas y del tipo de paciente que tenga enfrente, ¿no? Pero digamos que es la traducción un poco de esas hipótesis, un poco cómo se traduce después en la práctica o qué consideraciones o qué pensamientos uno puede tener en la cabeza. Bueno, son un poco estos. ¿Qué tratamientos tenemos así dando vueltas? Yo remarco estos 4 ensayos clínicos que están acá, que son el CheckMate, el NADIM-2, el 816, el NADIM-2, el Keynote 671 y el IGEM, que no sé cómo traducirlo, cómo pronunciarlo, que básicamente combinan quimioterapia con inmunoterapia, con distintas inmunoterapias antes de la cirugía, y en todos los casos, salvo en el CheckMate 816, mantienen la inmunoterapia de forma ayudante. Estos son los ensayos que ya tenemos algún resultado. Acá voy a resaltar la información que tenemos de algunos de ellos en relación a los riesgos que planteé recién, es decir, qué pacientes no llegaron a la cirugía o cuál es el riesgo de que esto progrese o que tenga alguna toxicidad que no me permita hacer el tratamiento. Bueno, así para acordarse algunos números y tener conceptos, en el CheckMate el 816, el 15-16% de los pacientes que recibieron quimioinmunoterapia no llegaron a la cirugía. Los que hicieron quimioterapia solamente, el 25% aproximadamente, o sea, 1 de cada 4, no llegó a la cirugía. En la mayoría de los casos, casi en la mitad de los casos, por progresión de enfermedad, aunque hubo algunas otras causas relacionadas con toxicidades. En el NADIM, este no es el 2, pero es el NADIM el 10% de los pacientes. Lo muestro también para mostrar más o menos los porcentajes que se repiten. Es decir, que hay un 10%, 15% de los pacientes que hacen quimioinmunoterapia que no llegan a la cirugía, en la mitad de los casos por progresión de la enfermedad, un poco menos de la mitad, y la otra mitad por alguna toxicidad, o porque decide el paciente, o por el motivo que sea. En el caso de la quimioterapia solo, ese porcentaje es un poco más alto. En este caso el 18%, es decir que se repiten estos porcentajes. Si la cirugía es más compleja o no, sí, parece que sí. Digamos, cuando uno habla con cirujanos o escucha exponer a los cirujanos, escucha como un doble mensaje. Y en las publicaciones, estos son los datos que más o menos existen, los datos te dicen que no hay mayor dificultad en este trabajo. Lo que muestra es más dificultad en la linfadenectomía, pero en general la cirugía no es más dificultosa, las adherencias no son distintas, etc. Sin embargo, cuando uno habla con los cirujanos, parecería que sí, que puede haber más dificultades quirúrgicas o más adherencia, y en general lo asocian al tiempo posterior a la quimioinmunoterapia. Por eso el concepto que yo me quedaría acá es que la cirugía en principio no es más dificultosa o no es mucho más dificultosa, es importante el tiempo a la cirugía, que debería ser alrededor de la 4ª semana. Entre 4 y 6 semanas es la recomendación, alrededor de la 4ª semana parece ser el tiempo ideal. Hay en algunos centros se ensayan algunas estrategias para mejorar
por ejemplo, dar corticoides. Bueno, no hay nada estandarizado en ese sentido. Yo me quedaría con que, en principio, la cirugía en manos experimentadas no parece ser más dificultosa, el tiempo parece ser importante. En cuanto al funcional respiratorio, tampoco parece impactarse por el tratamiento, ya sea medido antes de la inducción y después de la inducción, no parecería afectar y no parecería generar un outcome distinto en el postoperatorio. En el CheckMate 816, acá está un poco más detallado qué porcentaje de pacientes llegan a la cirugía, que son aproximadamente el 85%, un poquito menos. La mayoría no se operó o la mitad no se operó por progresión, y un poco más de la mayoría por otras causas, algunos por toxicidad y otros por otras causas. En algunos casos hubo que retrasar la cirugía, sí, por algún efecto adverso, por ejemplo. Eso en cuanto a si es potencialmente resecable o, como decía, adjuvancia versus neoadjuvancia, qué beneficios puede tener cada uno. ¿Qué esquema utilizo? Bueno, estos son los resultados, un resumen de los resultados de ensayos con un N pequeño de pacientes, pero que fueron los primeros ensayos que demostraron el impacto de la inmunoterapia dada de manera neoadjuvante, con tasas de respuesta patológicas completas que iban del 0 a un 15%, tasas de respuestas mayores de un 15 a un 45%, la mayoría de los pacientes llegaban a la resección de un 80 al 100%, y en general era bien tolerado. En general, un número de pacientes bajos, de entre 10 pacientes, 20 pacientes, a, en algún caso un poco más importante, 180 pacientes en el caso de... Pero lo que quiero decir con esto es que este es el resumen de la neoadjuvancia dada, la inmunoterapia dada de manera neoadjuvante como monodroga, que no es lo estándar hoy por hoy, pero fueron los primeros estudios que mostraron el concepto de que la inmunoterapia dada de manera adjuvante puede ser una buena idea. Y esto nos lleva a la diapositiva anterior, en la que se resumen los ensayos, los primeros dos, el CheckMate 816 y el NADIM, que son los ensayos como que el CheckMate 816 ya aprobado y que es el estándar de tratamiento en la actualidad. El NADIM 2 no está aprobado este esquema todavía en Argentina, pero bueno, próximamente podría estarlo. Y el Keynote 671 y el Legend no están aprobados, todavía no están los datos mostrados, pero hubo un press release que informó resultados positivos de estos dos estudios, ahora de marzo. Entonces, si nos metemos un poco en el CheckMate 816, es el primer estudio fase 3 que muestra el beneficio de la quimioinmunoterapia neoadjuvante versus quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón. El dato para resaltar acá, y un poco si nos remitimos al comienzo de la presentación, el grupo de pacientes estadio 3A, según la clasificación de la séptima edición. Es decir, que algunos de estos pacientes quizás en la octava edición serían clasificados como estadios 3B. Sin embargo, incluyó no solo el grupo de pacientes de estadios 3, sino que desde estadio 1B a estadios 3. Yo resalto sobre todo el estadio 3 porque es un poco el foco de esta charla. Fueron 350 pacientes que se randomizaron 1 a 1 a nivolumab, 360 miligramos cada 3 semanas, versus quimioterapia, que según la histología era con pemetrexed o con gemcitabina versus quimioterapia. Después de hacer 3 ciclos de quimioterapia, se realizaba la reestadificación con imágenes, con tomografía, no con mediastinoscopía, y cirugía a las 6 semanas o dentro de las 6 semanas del tratamiento. Después de la cirugía, opcionalmente, según decisión del médico, podía realizar adjuvancia con quimioterapia, que de los 4 ciclos que se dan habitualmente quedaría un ciclo los que no habían recibido 3 ciclos previamente. El endpoint primario fue respuesta patológica completa, era combinado, respuesta patológica completa y sobrevida libre de evento. Este es el cuadro que resume las características de la población. La mayoría de los pacientes eran fumadores, la mitad eran no escamosos y un 60% eran pacientes estadios 3A.
Es decir que la población de estadios 3 está bastante bien representada. Un 30% o un 20% de los pacientes tenían expresión de PDL1 más del 50%, también se evaluó el TMB. ¿Qué datos son importantes de este estudio? Bueno, la respuesta patológica completa. La respuesta patológica completa habíamos dicho con inmunoterapia sola que estaba alrededor de hasta en el mejor de los casos, un 15-14%, combinado con quimioterapia va a un 24%, quimioterapia sola 2%, es decir, quimioterapia sola es muy poco, quimio-inmuno parece haber una sumatoria, si bien no está comparado obviamente, pero parece ser más que una sumatoria de la quimioterapia más la inmuno, sino parece haber cierta sinergia. No hay un grupo de inmunoterapia sola, es decir, que no podemos asegurar eso, pero la sensación que al menos a mí me da es que no es solamente un efecto de la quimioterapia inmuno aditivo, sino que parecería haber sinergia. No se puede asegurar, pero es la sensación que a mí me da. Es decir, que la combinación de quimioterapia con inmunoterapia se traduce en mayor respuesta patológica completa, indudablemente, pienso por una sinergia que puede existir entre esa combinación y no simplemente algo sumativo. Aditivo. Esto mismo se traduce o se refleja en las respuestas mayores patológicas. Un dato que tiene una función así de investigación, pero que introduce un poco lo que planteaba también Diego en su charla, el clearance de CTA, o sea, de DNA tumoral circulante en los pacientes que recibieron quimioinmuno. El clearance significa que de pacientes que eran positivos a que sea negativo, fue mayor en casi un 56% en los pacientes que recibieron quimioinmuno, o sea, casi no el doble, pero un 80% mayor que los pacientes que recibieron quimioterapia solamente. Bueno, eso a futuro uno podría pensar que podría servir como un subrogante para intensificar tratamientos o no, el hecho de que tengas clearance del CTA tumoral oro. Bueno, hoy no es información más que esto. Y lo que sí se muestra es que los pacientes que tuvieron clearance tuvieron más tasas de respuesta patológica completa. Si dijimos que en el grupo general era un 25%, un 46% de los que hicieron clearance. Es decir que estás seleccionando de alguna manera, al detectar los que hacen el clearance, estás seleccionando un subgrupo que parece ser los que responden. De hecho, de los que no hicieron clearance, no hubo ninguno, prácticamente salvo con quimioterapia, no hubo ninguno que haya hecho respuesta patológica completa. Si tratamos de dividir por estadios y nos focalizamos en los estadios 3A, que es un poco el subgrupo de pacientes que estamos charlando particularmente ahora, bueno, la mayoría de los pacientes, el 83%, es decir que aún los estadios más avanzados, los 3A, que era el grupo de pacientes que uno hipotéticamente podía pensar que son los que más se benefician porque son los que tienen más riesgo de enfermedad micrometastásica, bueno, ese grupo de pacientes no parecería correr un riesgo mayor de progresión. Es decir, que no es que uno dice, bueno, no, los estadios 3A tienen más riesgo de que progrese y que no pueda operarlos porque progresan. No, el porcentaje es el mismo. Es decir, que de alguna manera esa progresión habla de la biología propia del tumor, ya sea un estadio más temprano o en un estadio más avanzado. Hay un 15-20% de pacientes que progresan a pesar de hacer un tratamiento sistémico. ¿Cómo se traducen estos eventos en sobrevida libre de evento? Bueno, con una disminución del riesgo de un 37% de sobrevida libre de evento en el grupo de pacientes que recibe quimio más nivo versus quimioterapia solamente, con un 63% de pacientes a 24 meses libre de evento versus un 45% de los pacientes. En sobrevida global, todavía no es significativo el dato, pero parecería haber una diferenciación a partir del año que las curvas se separan. Hay que darle más tiempo de seguimiento para ver si esto se confirma, pero la tendencia parecería mostrar que los pacientes que recibieron quimioinmunoterapia vivirían más. Todavía no lo podemos asegurar. ¿Cómo se relaciona la respuesta patológica completa con la sobrevida libre de evento?
Bueno, los pacientes que tienen respuesta patológica completa, ya sea con quimioterapia o con quimioinmunoterapia, tienen muchísimas más chances de tener sobrevida libre de evento que el subgrupo de pacientes que no tienen respuesta patológica completa. Es decir, que la respuesta patológica completa es un subrogante en este estudio de la sobrevida libre de evento. En cuanto a los estadios y la probabilidad de respuesta patológica completa, los estadios 3A o estadios tempranos, no hay una diferenciación, es decir, que los que van a tener respuesta patológica completa, independientemente del estadio, parecería que lo van a tener. Esta situación es similar también en los pacientes, aunque parecería haber una cierta correlación, pero no demasiado importante, entre la expresión de PDL1 y la respuesta, o dicho de otra manera, aún los pacientes PDL1 negativos se benefician del agregado de inmunoterapia a la quimioterapia en relación a los PDL1 positivos. Los que son PDL1 positivos o los que tienen PDL1 más del 50% parecerían beneficiarse más, pero aún los negativos se benefician. Esto mismo parecería verse, aunque en menor grado, con los pacientes que tienen un TMB más alto y más bajo, y la droga que se utiliza, ya sea cisplatino o carboplatino, también parece ser independiente, o digamos, en este análisis de subgrupo parecería haber una tendencia mayor un mayor beneficio para el carboplatino, pero un análisis de subgrupo no sirve para sacar esa conclusión, ya que estos datos en todo caso sirven para plantear hipótesis. La hipótesis que puede surgir de acá es que el beneficio es independiente del estadio, que es independiente de si es escamoso o si es no escamoso, y que podría haber una relación con la expresión de PDL1, pero no lo podemos asegurar, y aún los PDL1 negativos se benefician. Estas curvas lo que muestran es la sobrevida libre de evento según el estadio, y los estadios 3, el impacto del beneficio parecería ser mayor que en los estadios más tempranos. En cuanto a las toxicidades, el perfil de toxicidad, o sea, el agregado de inmunoterapia, no parecería ser muy diferente, sobre todo en las toxicidades que se relacionan con la quimioterapia, obviamente. Bueno, y no puse acá las relacionadas con la inmunoterapia, que obviamente en la rama que recibe nivolumab es mayor. El siguiente estudio importante para recordar, o sea, el CheckMate 816, es el estudio que setea el estándar de tratamiento hoy por hoy, y el INADIM-2 es el siguiente estudio que ya se publicaron los resultados, también no maduros, pero los resultados al fin, sobre todo porque este planteaba la respuesta patológica completa como el endpoint primario, bueno, y va a abrir la puerta a la utilización del nivolumab de manera adyuvante. Entonces, este estudio, ¿cómo se diseña? Es un estudio español, Provencio es el autor principal, trató a los pacientes con enfermedad localizada, estadios 3A y 3B, entonces esa es una primera particularidad. Este estudio sí está diseñado para pacientes de estadios 3, es decir, que de movida ya son pacientes que son de más alto riesgo. En el 816 habíamos dicho que aproximadamente un 60% de los pacientes tenían estadios 3, o sea que estaban bien representados, pero no eran la totalidad de los pacientes, entonces son todos estadios 3A y 3B. En el 816 se incluían solo estadios 3A según la séptima clasificación. Acá 3A y 3, es decir, que algunos quizás eran 3B según la séptima clasificación. Este es 3A y 3B de la octava clasificación. Y ambos estudios excluían los EGFR y ALK mutados, que no lo dije, o alterados, que no lo dije en la presentación, no lo especifiqué en el 816, pero excluía también a esta población de pacientes. Entonces este estudio randomizó 2-1, 2 para la rama de nivolumab, más paclitaxel y carboplatino, versus 1 carboplatino, carbopacle, sin la inmunoterapia. La cirugía que se hizo a las 3-4 semanas de haber terminado el tratamiento que el tratamiento también fue de 3 ciclos, igual que el 816, y después de la cirugía, o sea que la randomización era al inicio, obviamente, después de la cirugía, los pacientes llegaban R0, iban para la rama, seguían en la rama adyuvante con nivolumab cada un mes, cada 28 días, por 6 meses,
versus observación. El endpoint primario, como dije antes, fue la respuesta patológica completa. El cuadro que muestra la población de pacientes es, bueno, también la mayoría de pacientes eran fumadores o exfumadores, todos en buen estado general, con performance hasta 1, adenocarcinoma en 40, o no escamosos, digámoslo así, en un 60-65% de los pacientes versus un 35% de escamosos. Se incluyeron algunos de células grandes, algunos indiferenciados, pocos, pero se incluyeron. La clasificación TNM está especificada ahí, es decir, que había un grupo de pacientes que eran tumores grandes N negativos, o sea, sin ganglios, pero tumores grandes, y por eso eran estadios 3A o 3B. Y a un grupo de pacientes un 35% de los pacientes tenía compromiso multiestación, o sea, que es un subgrupo de pacientes que uno podría considerar clásicamente como irresecable. Bueno, fueron incluidos en este grupo de pacientes, obviamente, en este grupo de pacientes. No se habla de enfermedad Bulky o Bulky, probablemente no se haya incluido enfermedad Bulky, ¿no? Entonces los pacientes llegaron a una cirugía completa en la mayoría de los casos, en 90%. Es un estudio más pequeño, también hay que decirlo, con un número de pacientes más pequeño, con lo cual también bueno, los datos se pueden interpretar desde esa perspectiva. Pero digamos que la mayoría de los pacientes, un 90% de los pacientes llegó a la cirugía con quimioinmunoterapia, es decir, que se mantiene ese 10% de pacientes que no llegan por algún motivo a la cirugía. Las tasas de respuesta patológica completa fueron un poco mayor que las del 8-16, de un 37% en la rama de quimioinmuno, versus, habíamos dicho, un 24-25% en el 8-16. Las tasas de respuesta fueron altas, en 75% versus casi un 50% con quimioterapia sola, es alta, es decir que... y la tasa de eventos adversos grado 3-4 en un 25% de los pacientes. Bueno, o sea que un 25% de los pacientes tuvo una toxicidad grado 3-4, sin embargo, el 7%, 8% de los pacientes tuvieron que cancelar la cirugía, es decir, que no, fueron toxicidades que se pudieron tratar. Estas tasas de respuesta patológicas completas altas se tradujeron en sobrevidas diferentes que se pueden ver acá, o sea, el 84% de los pacientes vivos a 2 años, de un grupo de pacientes que estamos hablando de alto riesgo, estadios 3A y 3B, con un cuarto de los pacientes aproximadamente con enfermedad multiestación, o sea, un porcentaje alto, y la rama de quimioterapia un 63%. Y se repite el dato de que los que tuvieron respuesta patológica completa, bueno, no tuvieron fallecimiento según estas curvas, se mantienen el 100% de sobrevida a 2 años. La sobrevida libre de progresión, que era otro endpoint secundario, también se diferencian los pacientes que recibieron o no inmunoterapia, a 2 años 66% versus un 42%, y de vuelta, el dato este se repite, es un dato fuerte, ¿no? Los pacientes que tienen respuesta patológica completa no recaen. Es decir, que cuando un paciente viene con respuesta patológica completa, bueno, uno puede ser bastante optimista, más allá de que hay que ser prudente, pero uno puede ser optimista. También se analizan algunos biomarcadores, en este caso la presencia de PDL1, qué relación tiene con la tasa de respuesta patológica completa. Bueno, los que tienen más expresión de PDL1 parecen tener más tasa de respuesta patológica completa. Eso es el NADIM-2. Y después una palabra sobre el estudio que randomizó también pacientes con estadios 3A, es decir, que no fueron estadios tan tempranos como el 8-16, que incluyó estadios 1B de la séptima clasificación. Este incluye estadios 2A, o sea que podrían ser algunos 1B de la clasificación anterior, pero estadios hasta 3B N2, con buen performance obviamente, que no hayan recibido inmunoterapia, con no EGFR ni ALK, sin metástasis cerebrales obviamente, a recibir durvalumab con quimioterapia basada en platino versus quimioterapia sola. En este caso eran 4 ciclos de quimioterapia, no 3 como los esquemas anteriores, cirugía, y 12 ciclos
de durvalumab cada 4 semanas, es decir, que en vez de 6 meses, 1 año. Son las pequeñas diferencias, bueno, pequeñas, no pequeñas, digamos, las diferencias que hay entre ensayos. El endpoint primario, en este caso también, es respuesta patológica completa y enfermedad libre de recaída. Espero que me voy a quedar sin batería. Voy a enchufar. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta hasta acá o algo, que diga. Si no, seguimos. Pero no se duerman tanto. Entonces, el 9 de marzo de este año, esto fue una noticia muy buena, que fue un estudio también positivo, o sea que se está mostrando congruencia entre los diferentes estudios, más allá de las distintas estrategias, pero parecería, o tendremos que ver los datos, pero el agregado de durvalumab, también perioperatorio, va en el mismo sentido. Y lo mismo pasó con el Keynote 671, que estudió pembrolizumab, en este caso, combinado con quimioterapia también antes de la cirugía, y la continuación con pembrolizumab mejoró la sobrevida libre de evento también. O sea que es otro estudio positivo, también un press release de ahora de marzo de este año. Entonces, este es el resumen de los esquemas que están digamos, el CheckMate 816 estándar, el Keynote C71 con resultados ya positivos, pembrolizumab durante un año después de la cirugía y antes con quimioterapia, el EGEM con durvalumab, y listo. Después, los 3 últimos combinan un anti-PD1 también, de Novartis, de Novartis y de ¿quién es este otro? No me acuerdo. Después tenemos también el CheckMate, el 7 que lo que hace es el agregado de nivolumab 1 año después de la cirugía, es decir, que es similar al 816, pero le agrega el nivolumab ayudante, habrá que ver cómo da, y el Empower 030 todavía no hay resultados, pero tiene un esquema similar. Esto es, digamos, lo que se viene, o sea que es un poco más de lo mismo, yo diría, entre cada uno las diferencias son la droga básicamente, quizás en algunos 3 o 4 ciclos de quimioterapia, y el tiempo de inmunoterapia ayudante. Y finalmente, ¿cómo restadifico a estos pacientes? Bueno, es importante restadificar después del tratamiento neoadyuvante para encontrar a esos pacientes que progresaron, entonces, y ver la tasa de respuesta, o sea, la respuesta que tuvo, la respuesta mediastinal, si sigue siendo resecable o no, y que no haya ninguna toxicidad pulmonar que contraindique la cirugía o que haga que haya que hacer algún tratamiento previo a la cirugía o lo que sea. La reevaluación puede ser con tomografía o con PET, eso no hay una recomendación así uniforme y clara, quizás hay que tener algunos conceptos claros, en el sentido de que es importante seguro reevaluarlo, eso seguro. Puede ser con tomografía, sin ningún problema. El PET puede ser útil según mi modo de verlo, en algún grupo de pacientes, quizás pacientes que uno quiere descartar enfermedad a distancia por algún motivo, quizás un paciente que tenía compromiso ganglionar y tengo un PET previo y de alguna manera estoy entre la duda si tengo que consolidar con quimio-radioterapia definitivamente porque era un paciente muy potencialmente resecable y quizás la indicación uno la forzó un poco, que bueno, puede ser, uno puede correr ese riesgo, puede tener enfermedad multiestación, por ejemplo, bueno, o no era bulky, pero era importante el tamaño, es decir que bueno, uno tiene dudas o quiere asegurarse de que es el paciente realmente un buen candidato para una cirugía después de una quimioinmunoinducción, bueno, el PET puede tener un rol. Sí, puede tener un rol. Hay alguna información de que la disminución en la captación de CUV puede estar correlacionada con la sobrevida de los pacientes.
no lo pondría como el motivo por el cual uno hace el PET, sino eso lo va a decir el tiempo. Sí, hay que tener en cuenta que si el PET nos muestra enfermedad ganglionar, es importante interpretarlo y eventualmente reestadificarlo. En los estudios que estuvimos discutiendo, la mediastinoscopía o la reestadificación quirúrgica de los pacientes no era una indicación. Pero bueno, en la práctica uno puede tener alguna duda, sobre todo por lo que planteó Diego y por lo que planteé al principio. Son pacientes que son complejos. Hay un grupo de pacientes que inicialmente uno podría considerarlo para tratamiento médico y después de una discusión multidisciplinaria, bueno, pueden entrar como candidatos a un tratamiento de inducción. Pero bueno, eso muestra que son pacientes que generan cierta duda. Bueno, ante la duda, si uno lo pensó inicialmente como resecable o potencialmente resecable, es importante sí restadificar de manera quirúrgica, porque la intención va a ser la cirugía en última instancia. O se opera o nos aseguramos que lo que nos muestre la imagen sea realmente progresión de enfermedad, porque sabemos que la quimioinmunoterapia puede dar reacciones granulomatosas, puede dar flare, o sea, aumento de el tamaño de los ganglios. En esta diapositiva muestro el estudio Neostar, que no lo mencioné explícitamente, pero estaba en la diapositiva donde mostré los datos, digamos, preliminares de inmunoterapia sin quimioterapia utilizados de manera neoadyuvante, que hay un grupo de pacientes, en ese caso un 16%, pero digamos alrededor de un 10-15% de pacientes que pueden tener un aumento o un flare ganglionar, que se manifiesta en un PET como un aumento de la captación, pero que después no hay enfermedad tumoral. Entonces, es importante tener en cuenta que ese tipo de reacciones, el PET los puede sobreestimar. Entonces, si por algún motivo uno considera que el PET es la herramienta útil para restadificarlo después de la neoadyuvancia y no una tomografía sola, puede ser leerlo con esta precaución. Es decir, que si uno piensa que va a salir de la opción quirúrgica por un PET positivo, preguntarse si no hay que biopsiar, pues en principio habría que biopsiar. Muchas veces hay reacciones granulomatosas, todos tenemos datos o algún caso de paciente que la ha tenido, o sea que es importante. En este sentido también una pregunta que no hice, pero que de alguna manera dejé implícita, es el tema de si hay que hacerle biomarcadores antes o no, y pienso sobre todo, voy a decir dos palabras solamente en relación al EGFR, porque hay algunos datos que plantean también en los estadios 3 la utilización de inhibidores de EGFR con inhibidores de primera generación, pero también ya hay algunos datos con inhibidores de tercera generación, con osimertinib en concreto, y el NeoDaura es el estudio que estudia si la combinación de osimertinib con quimioterapia u osimertinib solo puede tener un beneficio dado neoadyuvante. En cualquier caso hay que tener el conocimiento de EGFR y ALK para excluir a esos pacientes, porque el 816 lo excluía. Es decir, que más allá de lo que podamos hacer en relación a darle osimertinib neoadyuvante, que hoy no es un estándar, hay que conocerlo para descartarlo o no considerarlo candidato para quimioinmunoterapia. Es decir, que es importante contar con el dato de la mutación de EGFR y la translocación de ALK. Hay otros estudios que buscan o que tratan de evaluar la utilidad de inhibidores de EGFR de manera neoadyuvante. Es decir que, como resumen, el tratamiento perioperatorio en los pacientes estadios 2 o 3 resecables, el tratamiento estándar es la quimioterapia perioperatoria en los tumores mayor a 4 centímetros, pero chicos o sin compromiso local, o más de 4 centímetros con factor de riesgo, o más de 5 centímetros o con compromiso ganglionar. La cirugía o el tratamiento perioperatorio es una indicación, si fue por el lado de la cirugía. La adyuvancia es una indicación, ya sea con inhibidores de EGFR o con inhibidores de PDL1 o PD1, atezo o pembro. ¿Sí?
si tiene compromiso ganglionar ya en la estadificación prequirúrgica o es difícil de resecar por alguna cuestión anatómica. La neoadyuvancia es un estándar de tratamiento basado en el 816. Neoadyuvancia con adyuvancia no es estándar aún, basados en el NADIM-2, esperemos que próximamente lo sea. Quedan preguntas que están abiertas y siempre se puede discutir y no se van a resolver, digamos, sino que hay que resolverlas caso a caso, que son sobre todo relacionadas con la resecabilidad y la conveniencia de la estrategia de adyuvancia o neoadyuvancia, que pienso que obviamente ayudan los biomarcadores, EGFR y ALK. PL1, según mi opinión, no me inclina a la balanza para hacer una estrategia u otra, sí las características del paciente o eventualmente si tienen una contraindicación para la inmunoterapia. Es decir, que en resumen, ¿cómo defino si es resecable o no? Puse molecular tumor, pero no, es un comité molecular, un comité de tórax, de patología torácica para definirlo. ¿Cómo defino si adyuvancia o neoadyuvancia? Bueno, eso acá dejé esta diapositiva para transmitir un poco lo que dice la guía de la NCCN. Como ven, casi siempre pasa con la guía de NCCN. T chiquitos o T3 con N2, MCL obviamente. Bueno, las dos son opciones, la quimioterapia o la inducción con tratamiento sistémico, sin progresión, entonces la cirugía y eventualmente la radioterapia, aunque lo dejamos muy entre paréntesis a la radioterapia, cuando T3N2, la quimioterapia como algo definitivo. Eh, Muy bien. Si es adyuvancia o neo, entonces lo definimos en el comité. Hay que descartar que no tenga EGFR y ALK para definir el no hacer, digamos, la inmunoterapia preoperatoria y eventualmente una adyuvancia posoperatoria con osimertinib. ¿Qué esquema utilizo? Bueno, eso también, hoy tenemos la información del 8, aprobado del 816, es decir, quimioterapia, si es adeno con Pemetrexed, si es escamoso puede ser con paclitaxel o con gemcitabina. También en SCN despliega las distintas alternativas que se las dejo acá, pero básicamente son las dos que les menciono. ¿Y cómo restadifico? Con una imagen que puede ser una tomografía, eventualmente un PET, según bueno, lo que clínicamente parezca conveniente, pero una tomografía está bien. Esta diapositiva simplemente la pongo para recordar tiempos que pueden ser útiles para la decisión. Sabemos que el retrasar la cirugía en relación al diagnóstico más de un mes o 2 meses impacta en el pronóstico de los pacientes, con lo cual la neoadyuvancia debería empezar, si va a ser una alternativa, debería empezar antes de ese tiempo. La cirugía después de la neoadyuvancia, lo más recomendable es que sea dentro de las 6 semanas, entre las 4 y las 6 semanas es lo que está establecido como recomendación. Las tasas de respuestas patológicas podrían aumentar a medida que pasa más tiempo, podría ser, no está tan estudiado, en otros modelos tumorales así, pero por una cuestión de dificultad en la cirugía, la recomendación es hacerla de 4 a 6 semanas. Y la adyuvancia con radioterapia después de una cirugía y después de un tratamiento perioperatorio, simplemente lo planteo acá como una pregunta, porque no es el estándar, o sea que no es estándar hacer
Sí, no, creo que tuvo un problema Mangle, ahí vuelve, Tommy. Pero si quieren podemos hacer una ronda de chistes. Puedes empezar vos. Y al final, Tommy, ¿tu paciente se había atendido en otro hospital italiano o les inventó que tenía un tumor de próstata? No, lo había operado el doctor Tejerizo, pero en la Trinidad al final. No había sido en el italiano. Entendimos mal. En el fondo de su casa. Así que bueno, la patología esa, por eso no estaba allá. Ah, bien. Ahí volvió Miguel. Está entrando. Pero creo que se volvió a desconectar. Ahí estás. Figuras como Miguel. ¿Ahí estás? Sí, perfecto. No sé qué le pasó a la computadora que se murió. Lo que estaba diciendo, estoy con el teléfono ahora, pero lo que estaba diciendo es que la radioterapia posoperatoria no es estándar. Tenemos el estudio francés que mostró que no tiene beneficio en estadios N2. Pero, bueno, siempre queda ahí entre paréntesis en algún grupo, en algún paciente particular que uno piense por algún motivo, cada vez menos fuerza de recomendación, no sabemos cuál es el beneficio, menos en los pacientes que hicieron quimio-inmuno neoadyuvante, o sea que en principio la radioterapia no es una opción. Algún paciente podría beneficiarse, uno puede pensarlo, pero no es estándar para nada. Bueno, y esa es la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que les haya servido, que puedan descansar el fin de semana. Si no hay ninguna pregunta del público, te quería consultar. Ustedes presentaron, me acuerdo, con Nico y con Diego Caen en el Mundial de Pulmón un trabajo que en estadios 4 solamente se testeaba para EGFR al 70% de los pacientes en el ámbito privado y en el ámbito público un 50%. O sea, era bastante baja la tasa de testeo. Uno hoy para indicar neoadyuvancia debería testear a los pacientes, digamos, y cómo uno podría hacer para salvar ese problema de, che, a la mitad de los pacientes en un hospital público no se testean para EGFR, Al-Cross, que uno lo necesitaría para indicarlo. Sí, es un problema. La realidad es que hay que saberlo. O sea, la inmunoterapia para mí es bastante claro, pero digamos, y cada vez más evidencia en ese sentido, aunque en algún caso no se puede asegurar, pero digamos, se puede plantear alguna duda, pero digo, el agregado de la inmunoterapia a los pacientes que tienen mutación de estas mutaciones driver, sobre todo el GFR y LK, que son las más estudiadas, ROS eventualmente, RED, no se benefician del agregado de la inmunoterapia. O sea que a esos pacientes hacerles neoadyuvancia con inmuno, le estamos agregando toxicidad cuando no. Con lo cual, yo te diría, si no lo puedo testear, trataría de resolver ese problema. Hay que testear, o sea, si no es moverte a ciegas. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Ya después es jugar un poco no sé, es como una recomendación práctica, no es estándar, no sé, no te quiero decir una cosa que está mal.
lo que hay que hacer es testearlos. Saber que la inmunoterapia en los que tienen GFR-LK no es una opción. Es decir, que si la desconozco, en principio no debería tratar a esos pacientes con inmunoterapia. Bueno, y después ver el caso, ver por qué no se puede testar, no sé. Uno podría pensar, obviamente, si una paciente joven, no fumadora, que nació en Japón, y bueno, y no le puedo testear, igual no le doy inmunoterapia, porque bueno, tiene mucha chance de que tenga una mutación de GFR. Es un paciente hiperfumador que, bueno, uno podría mirar para otro lado, pero está mal, digamos, está mal conceptualmente. Hay que testear y tenemos que pelear todo, me parece, para buscar testear. Si eventualmente, si vos me decís, bueno, lo que puede demorar es más tiempo, bueno, quizás puedas hacer y tenés que empezar el tratamiento, puedes empezar un ciclo de quimioterapia y ese tiempo te lo tomas para tener ese resultado y después le agregas eventualmente la inmunoterapia. O sea, la quimioterapia de inducción o perioperatoria ha mostrado beneficio también, el mismo impacto que la posoperatoria, o sea que es una estrategia válida hacer quimioterapia y después cirugía. Sería equivalente a hacer la quimioterapia después de la cirugía, o sea que no estaría mal tampoco hacer quimioterapia. Sí tenés que saber que tenés más riesgo de que progrese, un 20% contra un 10%, para poner números redondos. Entonces, bueno, no, hay que elegir bien el paciente. Y si no, lo operás. O sea, si es un paciente que, bueno, va a tener el resultado, se va a demorar mucho, pero es un paciente que tiene un tumor más bien chico, que es quirúrgico, lo operás y le haces la adyuvancia y listo. Que tenés aprobado atezo eventualmente y tenés aprobado simertinib si fuese el caso. Bien, bien. Y te hago una pregunta. ¿Ustedes ahí en el Austral, puntualmente a qué paciente le indican inducción con quimioinmuno? Nosotros, puntualmente en nuestro hospital, al que está claro es cuando los cirujanos lo operan y en la mediastino, o sea, en el acto quirúrgico, cuando le hacen mediastino intraoperatoria, tiene un N2 en la congelación o cuando ya sabemos previamente que el mediastino es positivo, pero la realidad es que nosotros, no sé si es por una cuestión de accesibilidad o qué, salvo que sea un tumor muy grande, los pacientes están yendo a cirugía y después hacen adyuvancia solo con quimio, digamos. No sé cómo lo están manejando ustedes ahí. Sí, nosotros discutimos los pacientes en el comité antes de la cirugía y ahí es donde lo definimos. Ahí un poco lo que planteaba en... ¿Vos me escuchás bien? Porque ahí pone alguien que tiene mala señal. ¿Soy yo? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno. Entonces se discute en el comité y ahí es donde surgen las distintas opiniones. O sea, el mismo paciente a mí me puede parecer el perfecto candidato para quimioterapia. Hoy discutimos uno para quimioterapia y para otro le parece que es para cirugía. Obviamente que cada uno tiene su sesgo. Entonces hay extremos claramente definidos. Si tenés una enfermedad multimediastinal, nadie dice nada. Si tenés multiestación, es discutible, pero en principio sería el candidato para quimio-radioterapia. Entonces ahí le agregas condimentos y decís, bueno, tiene multiestación, pero son chiquititas. Son 2 estaciones. Es joven. Tiene un buen funcional respiratorio. Bueno, no tiene una enfermedad autoinmune. Bueno, listo. Hoy teníamos un paciente más o menos de ese estilo, pero era más o menos añoso, con una intersticiopatía de 10 años de evolución. Y bueno, quimio-radioterapia, no te vas a meter en un camino de hacerle una inducción a un paciente que podría ser border y que tiene riesgo de que se complique la intersticiopatía, pierda funcional respiratorio. Entonces, esa es la importancia del comité, por eso no es que no quiera dar una respuesta, no hay una respuesta única, conceptualmente lo diría, si es multiestación, quimio-radioterapia, parecería ser el estándar. Si se acuerdan de la diapositiva esa donde se ven las distintas recomendaciones, las distintas guías, hay distintas banderitas en distintos lugares, o sea que es heterogénea la recomendación, pero más o menos en eso hay cierta homogeneidad. Si son estadios 3, pero en N0, bueno, ahí la inducción puede ser útil para disminuir el compromiso local, ¿no? Y mejorar la resecabilidad eventualmente.
pero yo te diría que lo discutimos antes de la cirugía, antes de cualquier tratamiento, tratamos de discutir a los pacientes, en general lo hacemos, salvo que venga un paciente de afuera, que se operó afuera y que lo ves después de la cirugía. Pero sí, en general lo vemos antes. Digamos que en general en el ambiente oncológico hay bastante entusiasmo con la neoadyuvancia en algunos lugares, en otros no tanto. Yo pienso que no trato de no subirme al entusiasmo, pienso que está bueno, me gusta, la inmunoterapia me gusta, la lógica que está detrás me gusta, me parece que tenemos que aprender todavía a seleccionar mejor al paciente, pero uno ve los datos del Nadim y son espectaculares, o sea, un 35% de respuesta patológica completa, los que tienen respuesta patológica completa no tienen recaídas, o sea, son datos, y es un subgrupo de pacientes estadios 3, A y B, o sea, son datos espectaculares. Bueno, hay que darle, son pocos pacientes, son menos de 100 pacientes, o sea, hay que darle un poco más de tiempo, más madurez y más, nada, replicar estos datos. Pienso que es importante que el Keynote y el del Durva, el Legim, también den resultados positivos, porque van por lo menos todos en la misma línea, que nunca te va a terminar de responder si es mejor solamente, porque no está estudiado, solamente adyuvancia comparado con neo y adyuvancia. Eso no está estudiado en estos trabajos, o sea que esa respuesta no la vamos a tener. Yo pienso que el estándar a futuro va a terminar siendo la neoadyuvancia con adyuvancia, y ya está, ese pienso que va a ser el estándar. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Bueno, visto y considerando que es viernes a las 7:30, Muy bien. un millón de gracias, Miguel. No, vos. Acuérdense que el viernes que viene nos toca la parte de células pequeñas, a cargo del doctor Navarro del Valdebrón, y la doctora Lupinacci, que nos va a hablar de estadios avanzados sin mutación driver. Así que bueno, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Excelente. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Nos Hasta vemos. luego. Chao.